Sean todos bienvenidos y esta es su primera vez con nosotros. Damos gracias a Dios por usted. Estamos estudiando uno de los capítulos de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta iglesia ha abrazado este conjunto de doctrinas como aquellas expresiones más fieles y más consistentes de las doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. Son 32 capítulos que nos hablan de muchas de las doctrinas y verdades que están expresadas en la palabra de Dios y condensadas ahí. Consideramos una bendición para su pueblo este tipo de materiales. Si usted necesita una confesión, pídala, podemos regalarle una. Creo que nuestro hermano Franklin Rojas, ¿no está por ahí? ¿Está Franklin? Sí, por allá él le puede hacer llegar una si usted se la solicita. Y hemos avanzado en este capítulo y estamos en el párrafo 1. La semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo un poquito, ya finalizando, acerca de lo que es esa sustancia de la santificación. Y hoy estamos, ahí puede volver, hermano, atrás, por favor. La que está antes, esa, muy bien. No, antes, la primera. Okay, donde está la confesión. Ok, ahí, gracias, muy amable. Ok, entonces dice ahí, voy a leerlo para ustedes. Dice así: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos, en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu, que mora en ellos. Y esa es la sección que estamos viendo. El dominio del cuerpo entero es del pecado destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la semana pasada nosotros vimos un poquito de esto. Vamos a avanzar ahí vimos este comentario de John Brown que nos hace pensar en mucho de lo que es nuestra vida y de lo que es la santificación. El plan cristiano de la transformación espiritual es el único que hace frente y que ciertamente contempla las dificultades del caso. Comienza por el principio, hace provisión para tal cambio en las relaciones del hombre, así como pone un fundamento sólido para un cambio en su carácter. Trastoca la sentencia de condenación, suelta las cadenas de la depravación, consigue una influencia para santificar que es superior, empodera la influencia, ya sea de adentro o afuera, para depravar, y proporciona motivos adecuados para inducir al hombre a mortificar el pecado y cultivar la santidad. Eso vimos. Y la semana pasada en la predicación del pastor Ronnie nos explicaba muy bien acerca de la concupiscencia. Y sí, exactamente, eso es deseos intensos, epitumeo. Y es una palabra que se puede usar en general para deseos, pero busquemos un ejemplo en Lucas 22:15. Lucas 22:15. Hermano Ronnie nos explicaba esto y quiero también ampliarlo muy brevemente. Lucas 22:15. Tenemos un pasaje como este. Está el Señor Jesucristo, va a tomar la cena con sus discípulos y dice lo siguiente: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. No podríamos, imagínense que podemos usarlo así, pero ahí está la palabra concupiscencia. Y les dijo: ¿cuánto o con cuánta concupiscencia? Como que no nos suena, ¿verdad? Jamás. O sea, sus deseos eran totalmente buenos, de gozo, de alegría. Entonces depende del contexto, la palabra se usa. Depende del contexto. Entonces por eso los escritores no usan ahí la palabra concupiscencia ahí, sino deseos. ¿Cuánto deseado? Porque son deseos correctos y buenos. Entonces las traducciones usan eso, ¿verdad?
Esa palabra casi siempre, la palabra concupiscencia está asociada según el contexto a esos deseos malos. Busquemos primera de Pedro 4, 2 y 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahí lo entendemos. Sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, o sea, esos malos deseos según el contexto de lo que estamos viendo, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Entonces, según el contexto, se usa así, de esa manera. Entonces, espero que pueda quedar claro ese sentido. Entonces, esos malos designios contra Dios son debilitados. Así es lo que nos dice. Son debilitados y mortificados aún más. Entonces, ¿qué áreas del hombre afecta la santificación? ¿Cuántas y cuáles? Afecta todas las áreas del hombre. No deja ni una área sin santificar. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo no está hablando de que somos tripartitos, esa no es el sentido, sino todo el ser, que básicamente el ser humano está compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo debe considerarse como el instrumento del alma pecadora, por medio de la cual se expresan las inclinaciones o hábitos y las pasiones pecaminosas. Recordemos que el cuerpo lo que hace es expresar lo que hay en el corazón. Eso es lo que hace el cuerpo. Nuestro cuerpo expresa lo que hay en el corazón. El Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El cuerpo expresa lo que hay en el corazón. Eso es. Por eso no puede haber un cambio a no ser que sea desde adentro primero. Primero tiene que haber un cambio. Y ese cambio, el único que lo puede hacer es Dios. Es el único que puede hacer ese cambio. Entonces, las facultades del alma también son cambiadas. Entonces, el cuerpo ya no va a expresar esas cosas que hacía antes. El que mataba ya no mata, el que roba ya no roba. El que con sus ojos se deleitaba en cosas que no tenía que ver, el hombre que se deleitaba en ver pornografía o deseos, ya no. La mujer que se deleitaba en escuchar el chisme, el hombre presuroso para hacer mal, ya el cuerpo es cambiado porque el corazón es cambiado. Así es. Entonces, las facultades del alma también son cambiadas, las facultades del alma. Entonces, busquemos Juan 6:45. Juan 6:45. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por la actividad soberana del Señor, todas las personas que el Señor llama, llegan a conocer la salvación. Comprenden la verdad del Evangelio y vienen a Dios. Entonces estas facultades del alma, estamos hablando, cuando hablamos del corazón, y ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Se refiere a esa alma, a ese ser interior. Y una de esas es el entendimiento. Cuando viene a Cristo, el entendimiento es cambiado. Esos pensamientos son santificados. Son santificados por el Señor. Tiene la mente de Cristo. Y su deseo es verdaderamente amar al Señor con todo su ser, con toda su mente. Y esa mente ahora es instruida. Conoce el Evangelio, pero no solamente lo conoce, lo cree. No es un asunto intelectual, sino es
el intelecto es cambiado para poder cambiar también la moral. Llega a conocer a Dios. Es una comprensión para creer, enseñado por Dios. También la voluntad. Otra de las cosas que cambiada es la voluntad. Filipenses 2:13, vamos a buscarlo. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Exactamente, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. La voluntad es cambiada. ¿Por qué ahora yo quiero escuchar de Dios? ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué quiero dejar esa vida que andaba antes y ahora seguir? Porque Dios le cambia la voluntad. Dios produce eso. Eso es parte de la obra de Dios. Esa voluntad es cambiada. Querer seguir a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué otra parte del alma es afectada? Las pasiones. Dice, vamos a buscar Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Su deseo ahora no son los mismos cuando estaba en la ignorancia. Ahora son cambiados para anhelar y seguir al Señor y desechar todo aquello que ofende o desagrada a Dios. Sus pasiones ya no son las mismas. Vinieron a buscar al que se deleitaba en las borracheras. Vámonos de fiesta. ¿No? Vamos para hacer aquel negocio que usted sabe y donde gana bastante dinero. No, ya no. Eso quedó atrás. Ya no, tengo una vida cambiada. Su conciencia es cambiada. Vamos a buscar Tito capítulo 1 versículo 15. Tito 1:15. Tito 1:15. Dice así. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es terrible cuando una persona ya su conciencia no le amonesta. Es terrible. Es como cuando usted se ha hecho una herida con algo caliente. Algo muy caliente y le queda como cicatrizado eso, pero sucede también que el nervio se le muere. Ya, o sea, ya no siente, usted le tocan ahí, ya no siente. Eso es terrible. Cuando le hablan y le dicen de la palabra, y usted ya para usted, o hacer ese pecado, mentir, robar, blasfemar el nombre de Dios, eso es terrible. Dele gracias a Dios si su conciencia no está en esa condición. Pero la conciencia sin Dios está corrompida porque sabe que hacer algo es malo, pero ahí siempre lo hace. Pero el que está en Cristo y con Cristo, esa conciencia ya no solamente le acusa, sino que le guía para hacer lo que Dios agrada. Entonces eso es parte de la obra de Dios al santificarnos. Esa conciencia que estaba entumecida por el pecado, que podía acusar en ciertas ocasiones, pero que no tomaba ninguna acción para obedecer al Señor, ahora ha sido santificada. Escuche esto, en Cristo tienes una conciencia santificada. Una conciencia santificada. Ya está limpia por el Señor y bien informada por la palabra de Dios que nos lleva a desear hacer bien. Busquemos Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. El Señor trató con todo nuestro ser. Hebreos 9:14 dice así. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso es el Señor en esto. Muy bien,
Entonces aquí entramos en un punto que es muy importante, que es la santificación progresiva. Habíamos visto esa unión con Cristo, ese morir y resucitar con Cristo definitivo, es algo que pasa, pero entonces comienza una vida de santificación en el resto de la vida. El pasaje que leímos en 1 Tesalonicenses 5:23 dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa eso? Eso es porque la santificación continúa por el resto de la vida. Comienza, pero continúa por el resto de la vida. No ha terminado. Esto sucede porque aún justificados, aún siendo libertados del pecado, a pesar de haber sido unidos a Cristo, ¿qué pasa? Seguimos siendo ¿qué? Pecadores. ¿Ok? Entonces la Biblia nos habla de esto. Vamos a buscar 1 de Juan 1:10. 1 de Juan capítulo 1 versículo 10. Juan 1:10. Dice así, 1 de Juan 1:10. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cualquiera que diga que no es pecador, los creyentes afirmamos ser pecadores. La Biblia lo afirma. Y si alguien dice que no tiene pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. La Biblia lo afirma. Y continúa. Vamos a buscar Romanos 7, 16 y 18. Romanos 7, 16 y 18. Sí, vean, hermanos, yo no pongo yo solo pongo las citas para que nos ejercitemos en el uso de la Biblia, ¿verdad? Parece muy fácil poner todos los verbos, pero lo que queremos es que nos ejercitemos. Romanos 7, 16 al 18 dice: y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La Biblia declara a través de pasajes como estos, y es contundente, que seguimos siendo pecadores. El mismo testimonio del apóstol Pablo. Busquemos 1 de Timoteo 1, 12 y 15. 1 de Timoteo 1, 12 y 15. 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui. ¿Qué dice? Yo soy el primero. Entonces eso es una realidad. El apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, eso, cuando hablamos de eso, no estamos diciendo que él viva en sus pecados. Está diciendo que hay una condición todavía de maldad en nuestro corazón en la cual trata la santificación, y de eso trata esta clase. Después, el testimonio de vida de los creyentes. Hay ciertas personas que creen que ya los cristianos no pecamos, porque ya Cristo pagó todo en la cruz. Eso es falso, ¿no? La Biblia dice que seguimos siendo pecadores. Y el testimonio de vida de los creyentes lo dice. Busquemos Gálatas 2, 11 al 16. Gálatas 2, 11 al 16. Entonces tenemos aquí en Gálatas capítulo 2 uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, que columna de la iglesia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Como les he dicho, gracias a Dios que la iglesia no tiene como cabeza a ningún hombre, es a Cristo. Esa es la cabeza y el fundamento es Cristo. Pero aquí tenemos a un siervo de Dios, a un apóstol, uno de los dones dado a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, y aquí tenemos a Pedro pecando en una simulación, hay hipocresía en su corazón. John Owen comenta esto en relación a esto, dice: este no es el momento para discutir contra la noción tonta de la impecabilidad o perfeccionismo en esta vida. Debemos ser como el apóstol Pablo, quien no se atrevía a hablar como si ya lo hubiese alcanzado o ya fuésemos perfectos. Nosotros también reconocemos nuestra necesidad de ser renovados en el hombre interior día en día. Reconocemos que tenemos un cuerpo de muerte, del cual seremos librados hasta que nuestros cuerpos mueran. Romanos 7:24 y Filipenses 3:21. Entonces admitamos que los restos del pecado permanecen en nosotros en un grado mayor o menor hasta el día de nuestra muerte. Pues que esta es la realidad del asunto. No tenemos otra opción, salvo la de hacer mortificación del pecado nuestro trabajo diario. Así es nuestra condición delante de Dios. Y entonces John Owen menciona una palabra que es mortificación. Y esa palabra simple y sencillamente lo que significa es hacer morir el pecado. El creyente sigue siendo un pecador, pero ahora tiene los recursos para seguir luchando con el pecado. Antes no los tenía. Y aquí quiero ser claro, como ya lo he dicho, una cosa es luchar con el pecado y otra cosa es amar el pecado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Cuando usted se está inclinando al pecado, dejándose llevar por él, como un pez en el agua, usted está amando ese pecado. El que está luchando, está resistiendo en las fuerzas del Señor ese pecado. Eso es muy diferente. Entonces no llamemos las cosas de forma diferente. Una persona que ama a Cristo no ama el pecado. Así es. Y es la palabra que nosotros tenemos en Romanos 8:13. Eso es lo que tenemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13. Un versículo del cual vamos a referirnos posiblemente por bastante en esta clase, o en las siguientes más bien. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, eso es mortificar las obras de la carne, viviréis. Y recordando las palabras de este hombre que decía: si usted no hace morir ese pecado lo va a matar a usted. ¿Cuál es el significado de la carne? ¿Cuál es el significado de la carne? Las obras de la carne. Esta es la misma expresión usada frecuentemente en este capítulo para referirse a la naturaleza pecaminosa. Ahí está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Ahí tenemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y hay otros pasajes, 4, 5, 8, 12 y 13. Pablo está enfatizando la diferencia entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa. El cuerpo es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. Entonces Pablo usa la expresión la carne para expresar la naturaleza corrupta y la depravación del hombre. Eso es, cuando los cristianos referimos a eso, la carne, estamos hablando acerca de eso, naturaleza corrupta y la depravación del hombre. Primero, entonces, aquí en este versículo, en Romanos capítulo 8, versículo 13, Dios nos está dando, además de su palabra, el medio efectivo que los cristianos seguirán usando desde que Cristo los salvó para luchar contra el pecado, y es el Espíritu Santo. No hay otro. Es el Espíritu Santo, es por medio del Espíritu. Entonces, tres cosas que hace el Espíritu Santo. Él hace que nuestros corazones
sobreabunde con la gracia y produzca los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa, no solo en su raíz, sino también en todas sus ramas. En Gálatas 5, Pablo contrasta las obras o frutos de la carne con los frutos del Espíritu. Si el fruto del Espíritu florece en una persona, entonces la naturaleza pecaminosa no puede florecer al mismo tiempo. Porque así Pablo contesta, estos se oponen entre sí. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, de esta manera el Espíritu Santo nos ayuda. Si aquellos frutos del Espíritu, que es una de las evidencias de una persona que ha sido salvada, están floreciendo en una persona, entonces esa persona está luchando efectivamente en las fuerzas del Espíritu para que esa naturaleza pecaminosa no sobreabunde. He escuchado este dicho, el que come no está tan enfermo, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? Usted es una persona enferma, ¿verdad? Y una de las cosas que uno le pregunta, ¿está comiendo? Sí, entonces uno le entra, ¿verdad? Como cierto alivio. O sea, la enfermedad está haciendo pero él está comiendo, entonces, y tiene fuerza, pero si no come, entonces ahí es cuando ya los doctores tienen que ponerle, ¿cómo se llama esto? Intravenosa, ¿verdad? Suero intravenoso para que, a ver si levanta el individuo, porque si no se muere. Pero cuando hay ese comer, ese alimento, aquella enfermedad no avanza tanto. Entonces vemos ahí a las abuelitas, a los que están con gripe, hagámosle una sopita, ¿verdad? Para que levante. Pues así es. Aquellos que por la obra de gracia del Señor están mostrando, están luchando y se nota esa evidencia, ese pecado no sigue, pero cuando no, muy posiblemente, entonces va a decaer. Entonces no pueden florecer al mismo tiempo en la misma persona. Y eso es cierto. El Señor dijo que no se podía amar a dos señores. O se ama a uno o se aborrece el otro. Entonces, esa renovación del Espíritu, Tito 3:5, es un medio principal para la mortificación del pecado. El Espíritu causa que prosperemos y abundemos en las gracias que son contrarias y destructivas para las obras de la carne y remanentes mismos del pecado. Y hermanos, debemos de hacernos pensar en esto muy seriamente. Si somos llamados a la santificación, si esta clase está tratando acerca de la santificación, y una de las cosas importantes es esta, ¿estoy viendo yo frutos evidentes del Espíritu en mi vida? ¿Estoy viendo frutos del amor en mi vida por Cristo? Del gozo, de la paz, de la mansedumbre. ¿Estoy viendo fruto en eso? Porque podemos aprender mucho santificación y términos, pero si no estamos viendo esos frutos, algo está pasando en nuestra vida y no hay un avance. En segundo lugar, el Espíritu tiene un efecto dramático sobre la raíz y los hábitos del pecado, debilitándolos, destruyéndolos y quitándolos. Por esta razón es llamado el Espíritu de fuego y de juicio. Isaías 4:4. El Espíritu realmente destruye y consume nuestros deseos pecaminosos. Esto lo hace al principio quitando el corazón de piedra con su poder omnipotente, eso es el milagro de la regeneración, y lo continúa en el proceso de santificación con fuego que quema hasta la raíz de los deseos pecaminosos. El Espíritu Santo es fuego y consume esos deseos. Obra de Dios y trae ese sentido de que estamos pecando contra Dios y no vamos a continuar en ese pecado. El Espíritu Santo es el que actúa en nuestras vidas. Un efecto dramático sobre la raíz y los hábitos del pecado. En tercer lugar, el Espíritu Santo trae la cruz de Cristo al corazón del pecador a través de la fe y nos da comunión con Cristo a través de su muerte y sus sufrimientos. Esto lo que significa es esto. Esto tiene que llevarnos
constantemente a la razón por la que Cristo fue crucificado. El Espíritu Santo nos lleva a esto. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué? ¿Para salvar a un pueblo de qué? De sus pecados. ¿Y cómo voy a continuar yo en ese pecado si Cristo fue a la cruz? O sea, eso debe amonestarle a uno el corazón y el alma. Cristo sufrió en carne por mi pecado, lacerado, corona de espinas, clavado en la cruz, el justo por los injustos. Eso, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Por eso somos llamados una y otra vez a los cristianos a meditar en el Evangelio. Si usted es un cristiano, usted todos los días debe meditar en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que el Espíritu Santo nos lleve a estas realidades una y otra vez. ¿Volveremos a ellos? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, entonces el apóstol Pablo en Romanos 6:6 hace esto, sabiendo esto, o no sabéis, como dice también, o no sabéis, esas son realidades que están ahí. Colosenses 3:8 dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, y blasfemia, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Entonces no olvidemos que la palabra es el medio principal a través del cual el Espíritu obra para permitirnos llegar a ser más santificados. Positivamente, la gracia es vivificadora y fortalecida. La gracia es vivificada, y fortalecida. La santificación no es algo que ocurrió en nuestra conversión, sino que también es algo que debemos buscar continuamente. Se refiere a algo continuo y progresivo. Por un lado, la mortificación del pecado, de la cual acabamos de mencionar, y por otro lado, el cultivo progresivo de las gracias espirituales y virtudes. Segunda de Corintios 7:1, vamos a buscarlo un momento. Segunda de Corintios 7:1. Dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué ha dado Dios a su pueblo para perfeccionar esa santidad? Su temor. En estos días hablaba con una persona y estaba luchando conmigo con esto del temor a Dios. Él decía, no, eso no puede ser, no puede ser. No, sí, así es, así dice la Biblia, el temor a Dios. Dice Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué razón? Para que no se aparten de mí. Por eso está asegurada la perseverancia de los santos, porque Dios puso temor en su pueblo. Entonces, hay gracias positivas, no solamente la negativa que tiene que ver con ese debilitamiento, sino esas gracias positivas. Dios puso su temor en mi corazón. También dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hermanos, ve, aquí está diciendo Pablo del ejemplo que tienen de nosotros. La iglesia es una gracia que tenemos de Dios para santificar a su pueblo. ¿Cómo estoy yo siendo usado como una piedra viva para la santificación de mis hermanos? Ese hermano que llega al culto y no canta. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y después dice que dice cantando con gracia, cantando. Y no canta. Ese hermano que en sus conversaciones nunca, solo se queja y solo se queja. Nunca dice, sí, he pasado tribulaciones, pero la gracia del Señor está conmigo, hermano. Y me ha sostenido en su misericordia. Y vea lo que aprendí en la Biblia esta semana. Vea esta promesa del Señor. Ese hermano que
que actuó en fe y dijo, ve hermano, yo no sabía, yo no tenía para esto. Y yo le rogué al Señor, Señor, tú sabes mi necesidad. Y hermano, Dios proveyó para esa necesidad. ¿Cómo estamos trabajando en la santificación de otros hermanos? ¿Cómo estamos ayudando? En nuestra mente también esas gracias. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Renovación de la mente. Estás leyendo, estás memorizando, estás meditando. Por eso estamos memorizando Romanos 6, hermanos. Que Dios nos ayude en eso. Me estoy exponiendo a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios para mi vida. Busquemos 2 de Pedro 1, 5 al 8. 2 de Pedro 1, 5 al 8. Dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas virtudes, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, Entonces, todo el ser es llevado a esa santificación. Y esas gracias deben ser cultivadas por aquellos que han sido unidos a Cristo. No solamente luchamos con el pecado, sino también esas gracias deben ser alimentadas y deben abundar en nuestras vidas. Busquemos un pasaje, está en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 y ya estamos terminando. Proverbios 4:23. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Comienza en el corazón y vea hacia dónde dirige. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, vean, no solamente nos lleva a luchar contra el pecado, sino a vivir de una forma diferente para la gloria de Dios. Y todo esto, hermanos, no solamente es ¿cómo se llama? Una serie de virtudes, sino al final es Cristo en nosotros. Es el carácter de Cristo en el creyente, es ser más como Cristo, más de su amor, más de su paciencia, más de su misericordia, más de Él en nuestras vidas. Eso es más de Cristo en nuestras vidas. Finalmente, el párrafo 1 de la confesión termina con esta frase, sin la cual nadie verá al Señor. Así termina. Esto no es, no es una opción, es una necesidad, la santificación. La santificación inicial o definitiva, como la progresiva, es una característica de todo verdadero cristiano. Si no buscamos la santidad de nuestras vidas, como la define la Biblia, al final estaremos perdidos. No ganamos la salvación por la santificación, pero sí la evidenciamos. Recordemos esto, no hay salvación sin santificación. Este pasaje, y termino con este pasaje en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, para que lo recordemos claramente. Dice así la palabra del Señor. Porque creo que ese no es. Déjeme ver. Déjeme un momentico aquí.
Me perdió el pasaje. Sin la cual nadie verá al Señor. Seguro lo tiene por ahí. También me puede ayudar. 12:14. Gracias, hermano. Gracias. Dice así, Hebreos 12:14. Muy amable, hermano. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias. Entonces no es una opción, es una necesidad. El pasaje para memorizar esta semana, busquemos Romanos 6 y con eso terminamos acá. Dice así. Entonces, habíamos terminado hasta el 8, versículos 11 y 12. Así también vosotros, conmigo todos, por favor. Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.